Yo les voy a compartir el día de hoy un mensaje que el Señor me regaló y se llama Una vida en blanco y negro. ¿Y por qué una vida en blanco y negro? Ha sido un tiempo de estar tan recogidos en casa que casi que mucho tiempo lo hemos pasado en familia viendo televisión, y eso me llevó a pensar cómo ha sido toda la evolución de la televisión, y me puse a investigar un poco. Yo tengo recuerdos de televisores de blanco y negro. Yo no sé ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen recuerdo, ok, y se acuerdan que uno tenía una perilla que prendía el televisor y además uno movía y hacía y sonaban los canales. Eso veo que sí saben de qué estamos hablando. Además uno prendía el televisor y cuando lo apagaba quedaba como un puntico iluminado en el centro. Era un televisor grande, era un televisor pesado, era un televisor con pocos canales, que a veces cuando no tenía señal se veían punticos brincando, ¿cierto? Y yo vi como toda esa evolución. El televisor más o menos se inventó alrededor de 1920 y fue evolucionando. La primera cadena de televisión fue la BBC, que tuvo su primera transmisión en 1934 más o menos, y después vinieron las guerras mundiales y como que paró toda esa evolución de la televisión. Pero cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezó a venderse el televisor y ya en los hogares había televisores así gigantes, mamotretudos, pero la gente empezó a consumir televisión. Y si ustedes miran, por ejemplo, todas las grabaciones de la Segunda Guerra Mundial, que era como la propaganda y cómo hablaba la gente y lo que veía era en blanco y negro, no tenía mayor definición. Vemos que, por ejemplo, incluso se alcanzaron a transmitir mundiales en blanco y negro, y las exigencias era que los equipos tenían que tener unas camisas, por ejemplo, totalmente diferentes para que se pudiera ver la diferencia, porque no había colores. El balón era café y pasó a ser blanco precisamente para que se pudiera ver mejor en las transmisiones. Pero ese reinado del blanco y negro llegó hasta 1960, y en 1960 apareció la televisión a color. Pero aunque la televisión mejoró al ser al color, digamos que el aparato siguió siendo exactamente igual, gigante, pesado, con el mismo sistema de encendido y para cambiar. Y no fue sino hasta los 80s que apareció algo maravilloso, y yo creo que esa persona sí se ganó casi que, si el cielo se ganara, se lo habría ganado, porque apareció la evolución del control remoto. Fue gracias a alguien que en 1980 se le ocurrió y trabajó con el control remoto, y de ahí para allá, pues bueno, hemos visto la evolución. Después empezamos a un televisor mucho más pequeño, más liviano, al plasma, después al LCD, después a la definición a full color, algo tan liviano y tan delgado que se puede colgar en una pared. Ahora hay tecnologías incluso que tú pones el televisor y lo pones con cuadros, entonces es parte de tu decoración. Lo puedes tener en el carro, en la parte de atrás para que los niños vean en un viaje largo, en las pantallas de tu celular, en tantas cosas que el televisor se ha hecho parte, y las pantallas se han hecho parte de nuestra vida de una manera integral. Pero yo me preguntaba, y les hago esta pregunta a ustedes, no sé si todos lo saben, pero a Benjamín, por ejemplo, no tiene ni idea de lo que era un televisor en blanco y negro, pero ustedes se imaginan lo que sería en este momento ver la televisión de esa manera, ver la televisión así, en blanco y negro. Yo pensaba en tantas horas que hemos consumido nosotros como familia televisión de Netflix, programas que nos sacaron de la realidad estando encerrados, que nos llevaron a ver el verde, a ver el azul del mar, a ver los animales, pero verlos en blanco y negro. Y esa es una pregunta que me quedó sonando en estos días, y quiero que leamos juntos estos 4 versículos, que si bien son un poquito largos, quiero que estemos atentos porque son el fundamento de la enseñanza del día de hoy. El primer versículo dice: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido de esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Eso es Deuteronomio 6, del 10 al 12. El Salmo 106, del 19 al 21 dice:
Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Y Jeremías 2, del 11 al 13 dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Su pueblo se olvidó de él y buscó saciar todo lo que él podía proveer en cisternas que nunca van a saciar. Y Jueces 8:34 dice: se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Y estos 4 versículos son sencillamente 4 entre muchísimos versículos que encontramos en la Biblia que hablan de esto, de cómo su pueblo se olvidó de su Dios, se olvidó de su Hacedor, se olvidó de quien los liberó, se olvidó de todo lo que el Señor hacía. Y es que el pueblo de Israel se olvidaba con tanta facilidad de su Dios que a él le tocaba encargarse de recordarles y decirles: no se olviden. ¿Qué tal el primer versículo que dice: van a ir a habitar un lugar espectacular donde no han hecho nada? Es como, ahí sí te regalaron carro, casa y beca, te dieron todo y vas a ir ahí a habitar, pero no te olvides de tu Dios. Y a pesar de cada instrucción, a pesar de cada recordatorio que les dio el Señor, ellos se olvidaban de Él. Y es una constante en la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de Israel o del pueblo de Dios, digamos que es muy fácil señalar y decir: es que los de Israel. Pero si nosotros pensamos detenidamente, nosotros somos como Israel. Nosotros, los humanos, todos los seres humanos, olvidamos con facilidad. Y ese es un problema. Yo quiero preguntarles si alguna vez ustedes se han olvidado de algo o de alguien. Hace 8 días, un amigo muy cercano de nosotros tuvo un incidente y se golpeó la cabeza y se le olvidó todo. Cuando habló con mi esposo, porque su familia lo llamó, él no sabía quién era y a mí me pareció eso tan chocante. Yo quedé como en shock y él le dijo: hola, ¿hablas con Felipe? Y él dijo: no sé quién es Felipe. Y él le dijo: no te preocupes que de no saber quién es Felipe, yo soy tu amigo. ¿Quieres que ore por ti? Yo no sé qué es eso, le dijo. Y para mí fue difícil, gracias a Dios. Al día siguiente él ya recuperó la memoria, solo le quedó el bache de ese día del incidente. Pero yo me preguntaba: ¿cómo podemos borrar cosas de nuestra mente con tanta facilidad? Bueno, en realidad yo soy de esas que olvido todo el tiempo el celular, lo dejo en la casa donde visité, mi billetera lleva como una semana entre mi carro, no sé cuántos son como yo, pero yo sé que por acá hay uno que otro que es de los míos y con una facilidad se nos quedan las cosas, se nos olvidan. Hay otros que no, está bien, pero yo no sé si somos las mujeres o qué pasa, ¿no? Los hombres también, eso a mí me gusta saber, porque olvidamos con facilidad y olvidamos cosas. Y a veces decimos: si lo olvido es porque no es importante, y no necesariamente. A veces sencillamente se borran de nuestra cabeza, se nos borró por completo. Y eso pasaba con Israel y pasaba con algo grave, porque finalmente si se me queda mi celular en la casa de alguien, pues lo recojo y no pasa nada. Pero es algo tan trascendental pensar en olvidarnos de Dios, en olvidarnos de un camino y un recorrido que hemos tenido de su mano, olvidarnos de lo que Él ha hecho en nosotros, olvidarnos de tantas cosas realmente importantes. Y yo encontré que hay 2 situaciones extremas que nos pueden llevar a olvidarnos del Señor, y quiero que me pongan en la presentación las 2 situaciones exactamente. La primera situación son grandes bendiciones, y es que a veces cuando el Señor nos bendice de una manera abundante, sobreabundante, y tenemos recursos y tenemos empresa y tantas cosas que Él nos puede dar, empezamos a enfocarnos, como que se nos borra un poquito el foco de Dios, que fue el que nos dio esas bendiciones, y empezamos a enfocarnos en qué cosas
tenemos que hacer, en centrarnos y le damos un lugar tan especial a esa bendición, a esa riqueza, a esa empresa, tantas cosas que nos desenfocamos y nos podemos olvidar con facilidad de Dios. Ahí está la respuesta de por qué si has orado y orado y orado por el baloto, quizás ese baloto no va a llegar. Porque una de las razones es esas riquezas que llegan así, que no las esperábamos y son sorpresivas. Yo creo que la bendición de Dios es fruto también de nuestro trabajo, es fruto de nuestro esfuerzo y Él nunca, nunca, nunca nos va a dar algo que nos va a hacer daño finalmente. Así que esa es la primera razón por la cual nos olvidamos de Dios. Y la segunda es otra situación extrema y es una situación de gran padecimiento, una situación dolorosa, una pérdida de un familiar, una enfermedad grave, tantas cosas que a veces vivimos y hacen que nuevamente el dolor y lo que estamos sintiendo nos desenfoque y nos olvidemos nuevamente de nuestro Dios. Pero a pesar de estas situaciones, yo quiero decirles que nosotros nos podemos olvidar de Dios, pero Él nunca, nunca, jamás se olvida ni de ti ni de mí. Él no se olvida de nosotros. Él siempre está ahí. Aunque tú y yo no lo percibimos porque nos olvidamos de Él, Él siempre está ahí acompañándonos. Y es tan serio y tan grave olvidarnos de Él. Eso tiene unas consecuencias tanto para nuestras vidas. Si vemos la historia de Israel en los jueces, por ejemplo, pasan por diferentes periodos de tiempo y dicen, y tal juez, y él temía al Señor y caminaba con el Señor y el pueblo era bendecido, y después muere este juez y llega otro y dice, y él no temía al Señor y se alejó y todo se fue al traste. Y toda esa es una realidad espiritual que nosotros vivimos cuando nos alejamos de Dios. Y pasamos periodos de dolor, periodos de cosas tan serias que aún afectan a nuestras generaciones. Es muy normal ver personas que conocieron y caminaron con Dios y en algún momento por alguna situación o circunstancia se alejaron, y ver a sus hijos que iban pequeños a la iglesia no quieren saber absolutamente nada de Dios, porque finalmente cuando nosotros tenemos que entender que en la iglesia todos somos humanos y nos equivocamos y nos hacemos daño, como el pastor nos enseñó hace 8 días, pero tenemos que ir más allá de la persona y del dolor y pensar, si esta persona me hirió, ¿por qué me estoy alejando de Dios? ¿Por qué lo estoy cogiendo contra Él? Si Él no tiene nada que ver en esta situación. Y esas cosas pequeñas hacen que aún nuestras generaciones y la salvación y la relación de ellos con Dios esté en riesgo. Y al estar en riesgo toda nuestra generación, es también todo el impacto alrededor, todas las personas con las que nos podríamos relacionar, con las que nuestros hijos y nuestros nietos se relacionarían. Y eso hace que sea tan delicado, tan complicado olvidarnos de Dios. Y en esta mañana yo quiero que hablemos de 5 cosas que nunca, nunca podemos olvidar de nuestro Padre. Son 5 cosas tan importantes que yo te invito a que las repases casi que a diario, para que tengas presente cada una de ellas y nunca, nunca te olvides de tu Padre. La primera cosa es fundamental y es: Dios te ama incondicionalmente. Él te ama con amor eterno, con amor infinito. Él te ama tanto, tanto, tanto como tú ni siquiera te puedes imaginar. Quiero que leamos Romanos 8:38, que dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que además se manifestó a través de Jesús. Y es que a veces nosotros pensamos que Dios nos puede amar más, o que también nos puede amar menos, que si hacemos algo muy, 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 muy malo, Él nos va a amar menos, o que si hacemos algo muy bueno, nos portamos muy bien, Él nos va a amar más. Y sencillamente Él nos ama y punto. No nos puede amar más por hacer algo bueno, no nos puede amar menos por hacer algo malo. Sencillamente nos ama con un amor infinito, con un amor inmenso, con un amor incondicional, porque es tu Padre y es mi Padre. Esa es la primera verdad que nunca puedes olvidar de tu Padre. Él te ama porque eres
su Hijo. La segunda verdad que quiero que repasemos en este día es que Dios cuida de ti. Él te cuida y te protege. Dice Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y eso me recuerda mucho la enseñanza que nos dio el pastor en la serie pasada, que hablaba de las 4 R's. ¿Recuerdan? Que son reposo, responsabilidad, restricciones y relaciones. Y es que Dios aún desde el huerto planteó y nos creó un lugar y un espacio donde estuviéramos protegidos, pero además donde pudiéramos llegar a ser plenos, llegar a conseguir un propósito y a trabajar en Él. Y desde el día 1 Él se encargó de crear ese lugar, de todas las cosas, de proveernos todo y de darnos las instrucciones indicadas para que fuéramos realmente protegidos y para que lográramos esa plenitud que queremos alcanzar. Y ya sabemos qué pasó en ese lugar, pero más adelante también en la Biblia encontramos cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés, también como llevándonos a unos parámetros que debemos vivir para vivir una vida protegidos. Pero a pesar de la situación que vivamos, a pesar de lo que estemos pasando aún en este momento, Él quiere recordarnos que Él nos cuida y Él nos protege. Dice en los salmos en los proverbios, ya no recuerdo, pero que aún los lirios, que Él viste los lirios y que aún más importantes somos nosotros, o que las aves del campo, y somos tan importantes y tan valiosos para Él, que Él nos cuida y nos protege. La tercera verdad que quiero que veamos es que sus planes son mejores que los tuyos. Y eso que a veces nosotros tenemos unos planes increíbles, pero los de Él son maravillosos y Él tiene una visión completa. Él ve el futuro, Él ve el presente, Él ve el pasado, Él ve todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos una visión tan limitada y a pesar de eso a veces le pegamos al asunto con un buen plan, pero sus planes son más altos, son más grandes, son los mejores planes. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y es que tú y yo no somos un accidente, realmente Él nos planeó, Él nos premeditó, Él nos hizo premeditadamente, Él soñó contigo y conmigo, y antes de hacernos, Él dijo, yo voy a hacer a Carolina y la voy a hacer así, de esta manera, y que sea exagerada, y que sea espectacular, y que cada cosa, y así lo hizo con cada uno. Voy a hacer a este que sea así pequeñito, y que así nos soñó. No, o sea, no es accidental. Yo, por ejemplo, peleaba antes con mi mamá y le decía, o sea, ¿cómo es posible que de 4 todos son altos, y yo tengo que ser la bajita? O sea, conmigo se pifiaron en todo. ¿Cómo es posible? No se pifiaron, Dios me quiso hacer así un poquito diferente, y así es contigo. Él te planeó, Él te soñó, y además tiene planes para ti, planes maravillosos, planes increíbles, y yo no sé qué situación puedes estar viviendo. Bueno, todos estamos viviendo una situación difícil, pero sé que hay personas que están pasando cosas aún más duras. Yo no sé si es una enfermedad, no sé si es la pérdida de un ser querido, no sé si es la pérdida de un trabajo, de un sustento, pero a pesar de eso, Dios tiene planes increíbles para ti, Dios tiene planes buenos, el futuro es bueno. Y yo quiero decirte que a pesar de lo que vivas, nada se escapa de su control, porque a veces pensamos que esta pandemia como que, se le chispoteó, Dios no sé qué pasó, como que nos cogió por sorpresa a nosotros y pensamos que a Él también lo cogió por sorpresa, pero nada se escapa del control de Dios. No importa lo que estés viviendo, nada se escapa de su control. El cuarto punto que no podemos olvidar nunca de nuestro Padre: nunca olvides todo lo que Él ha hecho por ti. Y a veces como que pasa el tiempo y se nos olvida todo lo maravilloso que Él ha hecho. Y quiero que leamos el Salmo 103 del 2 al 5. Dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí.
Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Y ese Salmo 103 es un salmo especial porque David nos hace como toda una lista de cosas, léelo en casa completo, de cosas por las cuales debemos agradecer, debemos tener conciencia de ellas y a veces se nos facilita más como pensar en todo lo que nos falta. Es que no tengo esto, es que ver siempre el vaso medio vacío y Él nos hace una lista que el simple hecho de habernos levantado esta mañana, de haber podido bañarnos, ponernos algo de ropa, ponernos lindos y comer algo ya es algo que muchas personas no tienen. Y el hecho de compartir con una familia digamos, una familia de tu familia, pero en casa, pues, pero el hecho de tener una comunidad a la cual pertenecer, el hecho de tener relaciones valiosas, el hecho de tener con quien compartir tus cargas, con quien compartir tus dolores, es una bendición de Dios. Así que yo los invito a que nunca olvidemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo, por ejemplo, que soy así como olvidadiza, cuando mi capacidad de memoria, por decirlo de alguna manera, está dada más en sucesos que en fechas o en nombres. A mí me cuesta muchísimo los nombres. Yo estoy con mi esposo siempre y él se acuerda. Y quién sabe, por ejemplo, quién se acuerda de los que han ido a iglesia, de Diego, por ejemplo, que llega uno a iglesia la primera vez, se saluda con él, le dice el nombre y el de la familia y a los 8 días él dice, hola fulanito y tu esposa y tus hijos, ¿cómo están? Bueno, yo no tengo esa capacidad. Esa no es la mía. Yo me acuerdo perfectamente de las historias que me cuentan. Yo me acuerdo me dicen, ay, mira, me pasó esto y esto, y yo quedo inmediatamente, me acuerdo de la cara de la persona y de la historia. Entonces, si me encuentro con alguien, me falla el nombre, pero yo sé por lo que pasó, yo sé que vivió, lo tengo tan fresco en mi memoria y esa es la forma en que yo recuerdo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas tú? Tú eres, María Alejandra, por ejemplo, se acuerda de las placas de los carros, o sea, es imposible tener ese tipo de memoria. ¿Y de qué manera? Porque Dios nos cableó, nos creó, nos hizo de una manera única y cada uno guarda y almacena esos recuerdos de una forma. Así que es bueno identificar de cómo me acuerdo yo, de qué me acuerdo más, de los momentos, de las fechas, de los nombres o de las situaciones para recordar. Pero otra cosa que es tan importante en ese punto es hablemos de eso. Dios hizo esto en mi vida y compartamos con otros esa realidad. Yo pensaba, por ejemplo, a veces nos cargamos porque nuestros hijos se alejan o no creen en Él. Yo creo que todo lo que nosotros les compartamos va a quedar grabado en sus corazones hasta que ellos tengan su propia experiencia con Dios. Y yo siempre le pido a Dios, y yo te pido, y yo te digo, mamá y papá, que de pronto estás luchando con eso también, yo le digo, Señor, que mis hijos tengan experiencias profundas contigo, que marquen su corazón y que se acuerden todo el tiempo de lo que tú hiciste por ellos. Y eso es tan importante porque nos ayuda a no olvidarnos, porque Él tiene el control y ha hecho tantas cosas por nosotros. Y el último punto, quinto punto, es no te olvides que Él siempre cumple sus promesas. Todo el tiempo, y pasa el tiempo a veces y como que no las vemos, y a veces a nosotros mismos se nos olvidan esas promesas, pero Él siempre cumple sus promesas. Y quiero que leamos Números 4:21. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y esta palabra me llama tanto la atención porque nosotros tenemos la tendencia de comparar a Dios con nosotros mismos y son como las dos características por las cuales uno no cumple una promesa, o porque sabía desde el principio que no la iba a cumplir y dijo una mentira, te prometo que mañana llego temprano y no iba a llegar temprano, o porque sencillamente cambió de opinión, entonces de pronto no se ganó, te prometo que si te sacas buenas notas te voy a dar tal cosa,
pero, ay, no, no, pues sacaste buenas notas, pero fueron así como raspandito, entonces no te voy a dar eso. Son como las dos razones por las que nosotros no cumplimos promesas. O mentimos o nos arrepentimos, pero Dios no es como nosotros. Él no es hombre, Él es Dios. Y dice que Él no miente y nunca se arrepiente. Y yo me quedé pensando en cómo con el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento vemos tantas promesas de que va a venir un Salvador, de que algo va a pasar, y lo vemos en diferentes libros, y a pesar de sus fallas, a pesar de que ellos se olvidaron continuamente de Dios, a pesar de tanto tiempo que pasó, 1000 años, 1400 años después, llegó el cumplimiento de esa promesa, y el cumplimiento de esa promesa me lleva a pensar que si Él ha prometido cosas a mi vida, las va a cumplir. Quizá sea un poquito demorado, pero Él las va a cumplir. Y yo te invito a que tú pienses y reflexiones también qué promesas te ha dado Dios que ya quizá olvidaste, que no recuerdas. Siéntate y haz una lista y resáltalas, y esta queda pendiente, pero también haz una lista de las que Él ha cumplido, porque Él cumple sus promesas, Él cumple todo lo que tiene para nosotros. Él no se arrepiente a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Él no se arrepiente. Y lo bello de esa promesa que es Jesús es que a pesar de que pasó mucho tiempo, 1400 años, Él vino a esta tierra, Él se despojó y caminó entre nosotros, y ese es un milagro maravilloso. Pero yo pensaba, las personas en ese tiempo vivían como en blanco y negro, y lo triste es que cuando llegó Jesús a pintar el aire de colores, a cambiar su percepción por algo de colores, ellos ni siquiera lo pudieron reconocer. Y eso me llevaba a pensar que a veces Dios cumple las promesas y nosotros no nos damos cuenta. Nos cegamos, nos olvidamos, no sé qué pasa con nuestra mente, o nuestro corazón se endurece quizá, pero ni siquiera podemos percibir cuando Él nos bendice y cumple esas promesas. Y eso no nos puede pasar, porque además Jesús vino a hacer algo tan importante como reconciliarnos con el Padre, pero yo pienso que fue a través de Jesús que Dios pudo manifestarnos ese amor, porque cada vez que Jesús perdonaba a alguien, Dios nos mostraba que Él era un Padre perdonador. Cada vez que Él sanaba a alguien, Él nos mostraba que Dios estaba ahí para sanarnos. Y yo pienso que en este tiempo ya Jesús está en nuestro corazón, y somos nosotros los encargados de pintar la vida de otras personas de color, sacarlas de esa vida en blanco y negro que es finalmente triste. Y si tú y yo nos encerramos y no trabajamos en lo que Él quiere que hagamos, hay tanta necesidad en este tiempo, es la oportunidad perfecta para hablar de lo que Él ha hecho y no olvidar nunca todo lo que nos ha dado, las promesas, los propósitos, los sueños, los anhelos. Y iglesia, nunca es tarde. Yo les voy a contar aquí que yo nunca aprendí a montar bicicleta de niña, y eso, bueno, fue mi tara, pero yo fui muy recursiva y patiné. Hice patinaje artístico, fui muy juiciosa, y yo dije, nunca voy a necesitar montar bicicleta, y realmente nunca he necesitado montar bicicleta, pero ver los planes y todo lo que hacen, y yo digo, eso es como, o sea, lo más cercano a volar. Para mí la bicicleta es eso. Y entonces yo aprendí hace unos años, pero monté un par de veces y no volví a montar, y montaba en la ciclorruta, lo cual es muy fácil. Y estoy retomando a hacerlo, y es tan difícil y me ha costado tanto trabajo. Y es chistoso porque el pastor es mi profesor, y él me dice, si tú miras tu llanta, te vas a caer. Si tú te enfocas en lo que estás ahí, te vas a caer. Tú tienes que mirar a donde quieres llegar. Tú tienes que mirar el futuro que está más adelante, y eso hace que a pesar de lo que estás pasando por aquí, no pierdas el equilibrio y no te caigas. Y yo me quedé pensando que esa es una realidad espiritual. Si nos quedamos mirando la situación, lo difícil que ha sido este tiempo, las pérdidas, los dolores, las luchas, nos vamos a caer y nos podemos quedar ahí y desistir. Tenemos que estar enfocados en sus planes, en sus propósitos, en sus promesas, en lo que Él dijo que iba a hacer de nosotros, iglesia. Y en esta mañana yo quiero invitarte a eso, a que desempolves cada promesa, cada cosa que Él te ha dicho, cada plan, las promesas para tus hijos, para tus generaciones, para tu esposo, para tu familia. Cada una de esas promesas,
desempólvalas y sácalas nuevamente, escríbelas, pégalas en tu cuarto y ora por esas promesas y confía que el Señor nunca se arrepiente y nunca deja de cumplir lo que ha prometido. Iglesia, yo los bendigo en este día, yo declaro bendición, yo declaro que nunca ninguno de ustedes se alejará del Señor, que siempre caminarán de su mano y que verán sus misericordias cada día sobre su casa, sobre su familia, sobre sus generaciones. Yo declaro promesas cumplidas, Señor. Yo declaro propósitos reavivados, Señor. Yo declaro matrimonios que estaban muertos, que cobran vida. Yo declaro, Señor, en este día que todo lo que tú tocas, Señor, lo transformas. Y yo declaro que tú has tocado a cada persona en este lugar, Señor, y que veremos el fruto, Señor, de tu toque, de tu presencia, de tu fuego, de tu soplo de vida sobre cada área de nuestras vidas. Te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.